Como repetimos, uno de los factores importantes para contrastar la hipótesis es cuando uno recolecta los datos y los somete al análisis de los datos. Y cuando uno va a trabajar sobre el análisis de los datos, tiene que emplear varios programas computacionales. El análisis de los datos, como observan ustedes aquí, requiere necesariamente de programas computacionales. O sea, aquí la computadora va a ser un factor muy importante. Evidentemente que uno puede hacerlo con una calculadora, puede hacerlo también de repente con una mini computadora, pero obviamente sin un software como es el SPSS o el Minitab o el SAS o el Stats o en todo caso el Statistic, que es otro programa computacional que ayuda de manera acelerada a poder obtener los resultados que todos quisiéramos. Cuando vayamos a calcular, por ejemplo, la media, la moda, la mediana, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, una regresión simple, una regresión múltiple, requerimos de programas computacionales porque si no, el trabajo va a demorar muchísimo tiempo. Recomendación número 1, si usted quiere hacer un trabajo de investigación, tiene que dominar un paquete estadístico. En este caso, recomendamos el SPSS o el Stats, como vamos a ver más adelante. Otro aspecto importante que requiere el análisis de datos cuantitativos es la matriz de los datos. O sea, aquí hay la tabulación de los datos. Cuando uno ordena, sistematiza los datos, es importante hablar de la matriz de datos. Luego de que tenemos estos dos elementos, el programa computacional, la matriz de datos, obviamente tenemos que emplear la denominada ciencia de la estadística. En este caso, en primer lugar vamos a ver la estadística descriptiva. Esta descriptiva incluye la distribución de frecuencias, o sea, el ordenamiento de los datos, porcentual de los datos, las medidas de tendencia central, un aspecto importante, porque vamos a empezar a corroborar aquí de que la media es un instrumento muy importante para contrastar y para darle el punto o el dato a mi trabajo de tesis. La mediana y la moda, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos las medidas de variabilidad, en este caso, las conocidas, el rango, cuando hablamos de un número mínimo y un número máximo, como vamos a ver más adelante, la desviación estándar y la varianza, ¿no es cierto? El grado de variabilidad de los datos respecto de la media y también la varianza. Aquí pueden entrar también las gráficas y las puntuaciones Z, que van a ser importantes para comparar datos de diferentes distribuciones. Repetimos entonces, tenemos distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, las gráficas tan importantes y las puntuaciones Z. Con estos elementos importantes podemos demostrar, contrastar con datos estadígrafos la hipótesis de nuestro trabajo de investigación. La estadística entonces, como hemos observado, tiene una parte descriptiva y una parte ahora inferencial. Cuando hablamos de la descriptiva, recordemos, hablábamos de la media, de la moda, de la mediana, del rango, de la desviación estándar, de la varianza. Pero en este caso, cuando hablamos de estadística inferencial, vamos a estimar parámetros, vamos a probar hipótesis y vamos a basarnos en una distribución muestral mediante análisis paramétricos y análisis no paramétricos. Y cuando hablamos de análisis paramétricos, nos vamos a referir fundamentalmente a los coeficientes de correlación, a la prueba T, a la prueba de la diferencia de proporciones y al análisis de varianza. Y cuando nos referimos al análisis no paramétrico, tenemos que utilizar los estadígrafos chi cuadrado, coeficientes de Sperman y Kendall, coeficientes de tabulaciones cruzadas. Todo este sistema, ¿no es cierto?, de la prueba T, de chi cuadrado, del coeficiente de Sperman, de Kendall, los coeficientes de correlación, los coeficientes de determinación, se deben fundamentalmente a la estadística inferencial. Estos estadígrafos van a también a servirnos, dependiendo de la hipótesis, para demostrar con datos concretos si están o no están dentro del margen de lo que queremos demostrar. Como podemos entonces observar, el análisis de los datos cuantitativos requiere varios pasos. En primer lugar, habíamos dicho seleccionar el programa estadístico, el software que nos va a permitir analizar los datos respectivos, inclusive tabularlos para poder analizarlos. Obviamente luego tenemos que ejecutar el programa y vamos a obtener los estadígrafos o los resultados. Explorar los datos,
analizar los datos, pero evaluarlos dentro de la confiabilidad y la validez, para luego el análisis estadístico de variables e hipótesis con los estadígrafos correspondientes reportar los resultados. Estos son los pasos del análisis de datos cuantitativos que va a ayudar para contrastar nuestra tesis respecto a una ciencia que se denomina estadística.